7:40 con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meves, acá en el estudio de Tele13 Radio. Ricardo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Oiga, partamos por los temas peliagudos y por lo último, esta denuncia que hace la Fiscalía Nacional Económica de colusión al mercado de los gases medicinales e industriales. La CPC sacó una declaración ayer, pero me gustaría saber su opinión de primera mano, en primera persona. Esto nos pega mucho, bien, al igual como han pasado ya otras cosas. Nosotros hemos tratado y nos hemos preocupado de que cada uno de los gremios vayan transmitiendo, ¿no es cierto?, las buenas prácticas, y evidentemente esto se aleja mucho de eso, y por eso que lo condenamos categóricamente. Aquí hay un tema de fe pública, de cómo realmente ven a los empresarios, la sociedad, y eso es algo que a nosotros, y a mí en lo personal, me ha preocupado ya hace muchos años. Entonces, esto nos duele, nos convoca a seguir trabajando porque efectivamente se mejoren las buenas prácticas en la empresa, y por cierto, aquí a los responsables hay que condenarlos con todo el rigor de la ley. Claro, porque esto tiende como a consolidar esta imagen como este lugar común, ¿no? El empresario no, se va a aprovechar, si puede se va a coludir, si puede va a dejar de pagar impuestos, si puede va a hacer cualquier cosa. Y veníamos en una curva descendente. Mira, en la última encuesta, el 60% de las personas manifestaban que efectivamente las empresas eran valoradas, y los gremios empresariales cerca del 49%, cosa que hace mucho tiempo eso no se veía. Entonces, esto evidentemente es un golpe, y por eso que lo condenamos tajantemente. Hay una de las empresas, por lo menos una de ellas, tiene unas políticas de compliance, como se dice en el gremio empresarial, o sea, unas políticas de control interno súper fuertes. Y aún así aparentemente no se cumplieron, porque habría pasado todo esto que la Fiscalía acusa ante el Tribunal de la Libre Competencia. ¿Cómo se hace eso al interior de las empresas? ¿Cómo se refuerzan esas políticas de compliance y el cumplimiento de ellas? Porque si no sirven para nada, ¿no? Por supuesto, normalmente aquí se designa a un oficial de cumplimiento, y ese oficial de cumplimiento le reporta directamente al directorio. Por lo tanto, es el directorio también el que va permanentemente reforzando esas políticas de compliance, de buen comportamiento, de buenas prácticas. Claro, como un supernumerario, no pasa por la administración, sino que va directo al director. Justamente, claro. ¿No es cierto?, tiene que ver con, y hace un análisis de lo que está pasando en la administración, y hay programas que se están haciendo. En agosto va a partir la ley que nos obliga a todas las empresas también tener mecanismos de cumplimiento. Pero bueno, es que al final del día hay personas detrás de esto, y son las personas las que toman malas decisiones, se coluden, y son las que en definitiva terminan afectando a todas las empresas. Y eso, por mucho oficial de cumplimiento que hayan, si alguien quiere delinquir, evidentemente que lo va a hacer. Claro, no importa la ley, no importan los controles. Ahora, esto es particularmente odioso porque se trata de, entre otras cosas, de afectados como hospitales públicos, como el Félix Bulnes, por el precio del oxígeno durante la pandemia, donde sabíamos lo vital que era el oxígeno, ¿no? Por eso que es doblemente malo, doblemente penoso lo que estamos viviendo, porque claramente esto tiene un efecto en la persona. Y tú sabes que siempre, en lo personal, me he preocupado de la persona humana. Siempre yo he dicho, hay que preocuparse de las personas. Y en este sentido, claro, esto afecta directamente la atención de aquellas personas y que incluso murieron. Pues, si hay ¿cuánta gente no murió en la pandemia? Sí. No vamos a decir que es por responsabilidad de esto, pero por Dios, era un insumo básico, ¿no es cierto?, para la atención de esas personas. O sea, era una pandemia, era un virus respiratorio. Doblemente grave. Doblemente grave. Ricardo, yo quiero cambiar de tema. El jueves pasado el presidente, en una entrevista con la cadena Archi, dice el discurso del presidente de la CPC, de usted mismo, no fue un discurso colaborativo. Yo sé que usted ese día sacó una declaración diciendo que no quería polemizar con el presidente, pero pasado algunos días, ¿qué reflexión le queda del episodio y qué reflexión le queda de lo que hizo usted en su discurso en la ENADE y de la reflexión del presidente? Mira, hemos revisado el discurso también varias veces y todo lo que hemos hecho hacia atrás. Entonces, yo lo que estoy planteando es una radiografía de lo que está pasando hoy día al empresariado chileno,
producto de conversaciones, producto de las cartas, ¿no es cierto?, a los accionistas en muchas empresas, pero también de otras empresas que no tienen necesariamente accionistas o juntas de accionistas. Y resulta que, por ejemplo, en el rubro de la construcción hay muchas empresas que hoy día están muy mal, si no quebradas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Y así fuimos detallando cada una de estas. Entonces uno dice, la foto era esa. Yo valoro los últimos 3 meses, ¿no es cierto? Y también me preocupé de señalarlo ahí del crecimiento que había habido. Yo espero que realmente tengamos un crecimiento, ojalá cercano al 3%, porque eso le hace bien al país. Pero además propusimos 7 medidas adicionales. El 2 de enero, Iván, acuérdense, nosotros propusimos también alternativa al pacto tributario, con medidas que bajaban y nos enmarcábamos dentro de el promedio de impuestos de los países OCDE, 30 medidas adicionales pro crecimiento, etcétera. Entonces yo me pregunto, ahí está lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Les puede no Esa es una gustar? colaboración, dice usted. Absolutamente. Les podrán no gustar, que ese es otro tema, pero que hemos puesto propuestas sobre la mesa, las hemos puesto. Incluso más. El mismo no solo se han dedicado a quejarse, digamos. Absoluta, que no nos quejamos por quejarnos, si estamos, es la foto que estamos viviendo, porque el país el año pasado no creció, ¿no es cierto? Y esperamos que este año sí crezca, porque eso mueve la economía, dinamiza la capacidad de las empresas para contratar más gente, genera movilidad social, genera mayores remuneraciones, todo lo que conlleva el crecimiento. Pero déjame acordarte una cosa, el propio ministro Marcel, cuando recibió esta propuesta, dijo que estábamos cerca del 95% de acuerdo. Entonces, aquí hay claramente, ¿no es cierto?, una propuesta en materia de cumplimiento tributario, que hay algunas cosas, claro, que tienen que terminar de resolverse en el Congreso, pero ahí estaba. Entonces, a mí, y siempre ha sido la tónica de la CPC, estar colaborando con el gobierno, cualquiera que sea, con propuestas concretas más allá de lo que estamos mirando el día a día. Estamos con el presidente de la CPC, Ricardo Medes. Quiero que vayamos al tema de las reformas, pero antes una cosa más sobre su discurso, porque llamó la atención lo que cuenta usted, que se acercó a un carabinero a preguntarle qué hacía, y que el presidente lo mencionó, digamos, en esa misma entrevista. Y aquí una columnista nuestra, Jimena Jara, decía como que se lo imaginaba usted como llegando como a preguntarle a un carabinero. ¿Quiere contar el episodio cómo fue o no? Bueno, yo te agradezco el espacio. Efectivamente, a ver, a mí y a mi familia, el año 2013 nos asaltaron en nuestra casa, 5 personas encapuchados, entraron, golpearon a mi señora, estaba mi hijo. Entonces, con eso, yo ese día salgo de mi casa, tú sabes que vivo fuera de Santiago, salgo de mi casa y veo una patrulla con un carabinero. Lo que hice fue acercarme a saber si había pasado algo. Y ahí me dice, no, muchas gracias, no, ni siquiera me da las gracias, no, me dice, estoy buscando una dirección. Y ahí yo traté de ayudarlo. Ya. Y ahí me doy cuenta... Es el inicio del... Es el inicio. Yeah. Y ahí me doy cuenta que efectivamente él estaba buscando una dirección para hacer una notificación judicial. Eso es el episodio. Pero yo me acerco a él porque, pucha, hoy día la violencia nos está matando, ¿no es cierto? Y yo fui víctima. Entonces veo una patrulla de carabineros afuera de mi casa. Yo quiero saber qué pasó. Ese es el episodio. Ese es el origen. Así que te agradezco mucho por poder aclarar. Oiga, estamos con Ricardo Medes, presidente de la CPC. Hablemos de la reforma. A ver, primero, ¿cómo ve cree que va a pasar algo con la reforma? ¿Le ve destino en el Congreso a las reformas de pensión y a la fiscal? Porque la mixta de ISAPRES seguramente va a llegar a algo. Sí, y ojalá llegue, porque si no, eso tiene una afectación directa al sistema público y al sistema privado. Y hay mucha gente, aunque esté hoy día en FONASA, que se atiende en el sector privado, y si caen las ISAPRES, probablemente hay muchas clínicas que también van a ser arrastradas. Y eso puede significar, Iván, que haya gente que no se pueda continuar haciendo sus tratamientos. Y eso es grave y puede causar la muerte de esas personas. Por eso que es importante que ese tema se resuelva. Respecto a las otras reformas, yo entiendo que la ministra ha estado conversando con los parlamentarios. Nosotros en su minuto, ya hace un año hicimos nuestra presentación al Congreso Nacional, donde planteamos nuestras inquietudes, qué nos interesa a nosotros y qué es lo que hemos visto. Primero, tú
de alguna manera, y la gente se puede haber dado cuenta que hoy día tenemos, por distintas razones, ¿no es cierto?, y no atribuirle a este gobierno, las tasas de interés están más altas, hay poca profundidad en el mercado de capitales. Una de las cosas que nosotros hemos dicho, que el sistema de FP hoy día tiene una implicancia súper importante en el mercado de capitales. Entonces tenemos que cuidar y ojalá se profundice para que más gente pueda acceder a créditos hipotecarios, a comprarse su vivienda. Son entonces, casi 200.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Entonces, a nosotros esa es una gran preocupación que tenemos. Después, otra preocupación y que vemos en la gente, el destino del 6%. Bueno, el destino del 6%, según las encuestas, la gente lo quiere a su cuenta individual porque se dio cuenta, ven, que la plata estaba cuando, a pesar de la política pública que a nosotros no nos gustaba, pero la plata está ahí, por lo tanto están haciendo. Entonces, hay otros elementos que sí podemos convenir, el cobro sobre el flujo, ¿no es cierto?, y no el stock, y cosas así que yo creo que pueden ir el camino correcto. Entonces, si eso se allanan a modificar y vamos a ver cuáles son las indicaciones de la ministra, yo creo que podemos avanzar en eso. Pero desde el punto de vista empresarial, ¿eso es lo que más les preocupa? ¿Que se respete el asunto de las cuentas individuales y no, hay otras cosas más, como por ejemplo la desintegración de la industria, la licitación. ¿Les preocupa eso? Claro, la licitación de cartera. Uno en una empresa lo que quiere hacer es generar valor. ¿Para qué? Para además ir creciendo y ser atractiva para el mercado. Si yo tengo una base de clientes, eso es lo que yo genero en valor porque tengo la capacidad de vender servicios a esos clientes. El caso de las ISAPRES con sus usuarios es lo mismo. Las ISAPRES tienen que generar valor. Si se empieza a licitar la cartera, pierden ese contingente de personas, ¿no es cierto?, que de alguna manera sostienen el valor de esa compañía. Y eso hay que entenderlo así. Entonces, si vamos a licitar cartera permanentemente, eso se pierde y se va a perder también el interés por la inversión y el interés de que otras compañías vengan y puedan invertir en esas mismas compañías, digamos. Entonces, eso es otro elemento que a nosotros sí nos preocupa mucho. Eventualmente no nos preocupa tanto que haya una FP estatal en la medida que compita de igual a igual con el sector privado, no hay ningún problema en eso. Entonces, yo creo que ahí uno puede ir generando un espacio de conversación, pero la negociación se está llevando en el Congreso. Sí, pues no participan ustedes en la negociación. Ahí no. Podemos opinar, pero no vamos a participar ahí. Estaba Ricardo Méndez, el presidente de la CPC. Y en materia de cumplimiento de obligaciones tributarias, había un sector de la derecha y probablemente un sector de las empresas también, de los empresarios, que se ha quejado harto por el tema del secreto bancario. ¿Cuál es el problema con el secreto bancario si se trata de perseguir el lavado de dinero, básicamente? Y con el lavado de dinero, no solo el delito del lavado de dinero, sino otros delitos asociados. No hay problema en eso, en la medida que sea una orden judicial. Eso es todo el punto. ¿Por qué? Porque si un administrativo de impuestos internos determina, ¿no es cierto?, porque él está revisando antecedentes de una empresa, quiere revisar la cuenta, ahí yo me preocuparía porque es parte del patrimonio de cada persona, ¿no es cierto?, los antecedentes personales. O sea, que no sea una decisión arbitraria, una decisión autónoma de impuestos internos, digamos. Claro, pero si hay una investigación por un delito y el tribunal ordena que se levante el secreto bancario. Aunque sea eventualmente con menos requisitos para que sea más fluida la decisión, ¿puede ser? Es que esa decisión que la toma un juez, producto de que hay una investigación detrás, pero que, insisto, yo no sea alguien que tenga del sector de impuestos internos derechamente, ¿no es cierto?, la tuición para hacerlo, porque eso se presta para arbitrariedades. ¿Y no convendría, a propósito de arbitrariedades, que impuestos internos tuviera un rol, un carácter autónomo como el Banco Central, de modo de evitar cualquier arbitrariedad política? Bueno, eso lo hemos planteado nosotros. Es más, te voy a decir que a propósito de dónde se va a definir o no cuando hay evasión y cuando hay ilusión, en un consejo, ¿no es cierto?, que crea esta norma, nosotros hemos planteado como primera opción que sean los tribunales tributarios y aduaneros los que lo definan. El ministro Marcel crea este consejo. Nosotros decimos, bueno, si esto va a avanzar, que eso vaya acompañado de una refundación en términos de la estructura y la gobernanza de impuestos internos.
y de esa forma pasa a ser autónomo con otra gobernanza y efectivamente podría ser, ¿no es cierto?, que se califique en esa sede administrativa la elusión y la evasión. Pero por ahora, mientras eso no pase, lo lógico es que se mantenga dentro de los tribunales tributarios y aduaneros. Una última cosa respecto al rubro de la construcción, que hay mucha preocupación en eso porque es intensivo en uso de mano de obra, porque es un motor de la economía. Ayer, en el informe de estabilidad financiera, el Banco Central dice las tasas altas van a permanecer, las tasas largas altas van a permanecer durante un buen rato, lo que hace prever que no vaya a haber más facilidades, digamos, en el acceso al crédito hipotecario, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer con el sector de la construcción? ¿Les preocupa especialmente? Muchísimo, y aquí te lo quiero unir con la falta de inversión. Cuando el Banco Central anunció los buenos números que anunció, ¿no es cierto?, hace unas semanas atrás, también previó que había un problema con la inversión. ¿Ha venido inversión extranjera? Sí, ha venido, pero básicamente a comprar compañías nacionales. O bien a profundizar las inversiones que ya tiene. Pero aquí, por ejemplo, no hay nuevos proyectos mineros. A propósito del precio del cobre que viene subiendo, ¿no es cierto? Bueno, se va a extraer más, pero son las mismas compañías. Aquí lo que debería pasar es que se aceleren los trámites a propósito del tema de la permisología, que es un proyecto de ley que nosotros estamos apoyando y empujando. Se acelere todo eso para que existan nuevos proyectos de inversión y ahí gatilla inmediatamente entonces el sector de la construcción. También lo va a gatillar la construcción de viviendas sociales. Hay un déficit superior al 1.000.000 de viviendas sociales que también puede ser un mecanismo para apuntalar a un sector que está muy golpeado hoy día. O sea, podría haber una política, aparte del efecto virtuoso de la inversión, ¿podría haber una política especial en materia de construcción? ¿Echan de menos algo así? Sin duda, y hemos hablado de tener, por ejemplo, o reponer el DFL2 por 3-4 años para que efectivamente haya ahí un mecanismo de renovación. Creo que es bueno lo que dijo el propio ministro Marcel Lenade, ¿no es cierto?, de aumentar el subsidio para la clase media. Eso es importante para que el stock que hoy día existe en vivienda realmente se pueda utilizar. Hay varias medidas que sí pueden ir apuntalando al sector de la construcción en particular. Con Ricardo Medes, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, esta mañana aquí en Mesa Central. Ricardo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a ustedes, Jan. Pausa y estamos de vuelta. Viene el Rat Pack, viene